Bueno, cuando, cuando estuve pensando en la charla de Navidad, pensaba en qué podíamos hablar, ¿verdad? Porque como que uno siente que ya conoce la historia, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que más resonó en mi corazón fue pensar de qué se trata mi Navidad normalmente, de qué se trata esta época para mí y de qué se trata esta época para la gente que me rodea. Y me empecé a preguntar si realmente esta época se trataba acerca de Jesús, no en la teoría, sino en lo que hacíamos todos los días. Y me confrontó mucho ponerme a pensar que mucho de mi tiempo antes de Navidad lo pasaba pensando en qué iba a comprar, para regalos, en las cenas que iba a tener con mis amigos, si iba o no iba a hacer algo para fin de año, vacaciones, ¿verdad? Y, y creo que es, eh, es importante que tomemos un momento para meditar realmente de qué se trata la Navidad. Entonces, eh, lo que vamos a hacer para empezar es que les quiero contar un poquito de esa historia y quiero que vayamos imaginándonos un poquito las diferentes escenas, porque creo que a veces cuando conocemos mucho una historia, más bien se nos hace tan normal que deja de ser impactante. Ya sabemos que Jesús mandó a su Hijo a morir por nosotros. Eso lo hemos escuchado un montón de veces. Entonces creo que, y se me para el pelo, pero creo que se nos olvida lo importante y lo impactante que eso es. Y se vuelve una frase que nada más oímos mencionar y que sabemos que es una verdad, pero no necesariamente impacta nuestra vida y la forma en la que vivimos. Entonces me voy a devolver al puro principio y vamos a ir viendo un poquito de qué realmente significa eso, qué realmente significa ese sacrificio. Entonces nos vamos a ir imaginando las diferentes escenas. Resulta que al principio estaban, ¿verdad? Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia nos habla que tanto Dios Hijo, Padre y Espíritu Santo coexistían juntos desde siempre. No es como que Jesús llegó a la escena para salvarnos o como que Jesús era un remedio porque nos habíamos portado mal. Ellos existían como un solo Dios, pero que coexistían como una Trinidad desde el puro principio. Entonces yo me los imagino, ¿verdad? Me imagino eh, en el cielo disfrutando de la comunión del uno con el otro. Y un día, ¿verdad? Y en esta perfección y en esta armonía donde no había drama, no había líos, no había tristeza, no había nada, y de un pronto a otro deciden que quieren crear el mundo. Y en ese crear el mundo deciden que quieren crear al ser humano. Y la Biblia dice, cuando habla de la creación del ser humano, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. O sea que ya Jesús ahí tenía parte en esa historia. Ya Jesús estaba ahí. Pero entonces me quiero poner a pensar realmente de qué significa ese amor, ¿verdad? Desde la primera decisión de decir, vamos a crear al ser humano. Yo me imagino el amor tan grande que invadió el corazón de Dios cuando dijo, voy a crear al ser humano. Ese amor que solo un papá o una mamá entiende cuando su hijo nace, ¿verdad? Y eso que simplemente invade su corazón. Pero también me imagino que, como dice la Biblia, Dios es eterno. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él no tiene principio, no tiene fin. Lo cual quiere, y dice la Biblia que Él es omnisciente, omnipresente, lo cual quiere decir que Él conoce todo. O sea, que sabía que le íbamos a fallar, que sabía que nos íbamos a lastimar los unos a los otros, que sabía que íbamos a darle la espalda. Y aún así, Él decide crearnos. Yo imagino que además del amor que Él sintió dolor cuando pensó en lo que iba a pasar. Pero entonces voy a traerlo un poquito más a la realidad. Quiero que piensen esto. ¿Qué pasaría si alguna de nosotras se fuera a casar y supiéramos a ciencia cierta que nos van a dar vuelta? Si supiéramos a ciencia cierta que nos van a abandonar, que nos van a romper el corazón, que nos van a dar la espalda.
¿Será que tendríamos suficiente amor para aún así casarnos? ¿Será que nuestro amor alcanzaría para decir, amo tanto a este hombre, que me voy a entregar y voy a recibir lo que haya de malo que recibir, porque simplemente quiero amarlo? ¿Será que nos alcanzaría? Probablemente no, si nos cuesta confiar sin haber garantías de que algo malo va a pasar. Ahora imaginémonos cómo nos costaría confiar si supiéramos que eso sí va a pasar. Bueno, Dios sabía que íbamos a darle la espalda, Dios sabía que íbamos a ser infieles, Dios sabía que lo íbamos a abandonar, pero su amor sí fue lo suficientemente grande y decidió crearnos. Y desde ahí es que empieza el amor de Dios. Desde ahí, desde ese punto en el que Jesús tenía voz y voto y dijo, yo sé que voy a tener que morir por ellos en algún momento, porque sin mí no van a poder, pero creémoslos a nuestra imagen y semejanza. Él tenía voz y voto y aún así Él decidió que éramos lo suficientemente valiosos. Dice la Biblia que somos su creación su creación favorita, la creación en la que se deleita. Nosotros somos lo único en el universo que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí es donde empieza el amor, ¿verdad? Entonces cuando pensamos en la Navidad y la gente habla del amor de Dios, ese es el amor de Dios, así de grande. Después resulta que pasa el tiempo, ¿verdad? Crean al ser humano y primer ser humano que crean, primer ser humano que da problemas, ¿verdad? Entonces viene Adán, viene Eva, no sabemos la historia, y con el dolor del corazón, Dios, que es justo, da una consecuencia a ese pecado y somos separados de Dios. Durante el periodo entre Adán y Jesús, es un periodo en el que vivíamos bajo la ira de Dios. Entonces, cada pecado tenía una consecuencia y muchas veces incluso ritos para poder limpiarnos del pecado, sacrificios que teníamos que hacer para pagarle a Dios por ese pecado. Y a veces tal vez, yo me acuerdo una vez que estuve leyendo un libro de la Biblia en el Antiguo Testamento que se llama Deuteronomios, y vienen un montón de cosas que yo realmente no entendía para qué Dios las había puesto en la Biblia, porque son muy específicas de ritos y cosas así que uno dice, wow, ¿verdad? Y cuando le pregunté a Dios, ¿verdad? Porque me puse a orar, le dije a Dios, claramente para vos es importante que nosotros leamos esto, entonces, ¿por qué es importante? Todos estos libros del Antiguo Testamento. Y lo que Dios puso en mi corazón fue porque es importante que entiendan la diferencia entre antes de Jesús y después de Jesús. Porque uno no puede apreciar lo que tiene como mejor si nunca entendió lo que era estar sin eso, ¿verdad? Entonces muchas veces en nuestra pobreza es que aprendemos a apreciar la provisión. Entonces resulta que vivíamos bajo la ira de Dios. Y hay montones de historias de cómo esto se ve. Ciudades enteras eran borradas de la historia porque estaban siendo desobedientes. Ustedes se pueden imaginar cuántas ciudades actualmente serían borradas de la faz de la tierra todos los días. Seguro uno iría caminando por la calle pensando mal y de un pronto nada más le cae un rayo y Dios, estás pensando pésimo, ya no tengo más paciencia para vos. Dios realmente, aunque no es un Dios castigador y aunque no es un Dios malo y aunque no es un Dios justo. O sea, entonces la paga del pecado era la muerte, habían consecuencias. Sin embargo, Dios sabía que nunca íbamos a poder llegar a ese estándar, nunca íbamos a poder cumplir con sus mandatos de la forma en la que Él quería. Entonces, es ahí donde entra a la historia Jesús. Y yo me puse a pensar, yo creo que muchas veces nos falta humanizar un poco la Biblia, como que leemos la historia como si fueran cuentos, pero son cosas reales. Entonces imaginémonos a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo en el cielo, en el momento en el que el Padre le dice, Jesús, ha llegado el día, vas para la tierra.
Y yo me imagino lo que siente un padre cuando enlistan a su hijo en el ejército y hay una guerra y es convocado y él sabe que se despide de su hijo y no sabe lo que va a pasar ahí, y sabe que va a sufrir, y sabe que lo pueden lastimar, y sabe que puede ir a morir. Y yo me imagino esa despedida, y bueno, y Dios sabía que Jesús iba a volver, pero aún así ustedes se imaginan el dolor. Aún si una mamá tuviera garantía de que su hijo va a regresar sano y salvo de la guerra, no le dolerá esa partida. No le dolerá saber lo que su hijo va a vivir, no le dolerá saber las cosas que va a tener que ver y las cosas que va a tener que experimentar, por supuesto. Entonces, cuando decimos es que Jesús vino a la tierra para habitar entre nosotros, imaginémonos eso también. Esa despedida, ese salir del cielo y decir, ok, ya me voy. Y ahora, pensemos otra cosa. Yo no sé si a ustedes les sorprende esto tanto como a mí, pero es Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso, ¿verdad? Y de pronto viene a la tierra y viene como un bebé, completa y absolutamente dependiente de otros seres humanos, así o más humilde, completamente dependiente de aquellos por quienes iba a morir. Infinidad de cosas hubieran podido pasar. Él vino, Dios, y tenían que darle de comer, limpiarlo cuando iba al baño, enseñarle a hablar, enseñarle a caminar, porque la Biblia habla que Él fue todo Dios y todo hombre, lo cual quiere decir que Él hizo el proceso igual que todos nosotros cuando nacimos, el mismo proceso. Yo no sé si a ustedes eso les sorprende, pero a mí me impacta cada vez que pienso en eso, porque digo, wow, cuando Dios se quitó la corona, no nada más se quitó la corona, porque uno tiende a pensar en Jesús y dice, se quitó la corona y vino, y como que uno entra casi que a ministerio, vino y predicó, y vino y sanó, y no, vino como un bebé que lloraba en la noche, que sentía hambre y que sentía dolor y que se... Entonces, ese es, cuando pensamos en que se quitó la corona, ese quitó la corona para venir a salvarnos, para venir a servirnos, pero también empezó desde lo más abajo. Y además, con ningún privilegio tampoco, porque nació en una familia bastante humilde. Entonces me pongo a pensar también, yo no sé si ustedes a veces lo han notado, pero Dios juega demasiadas piezas al mismo tiempo. Y entonces Jesús iba a nacer, todo esto está pasando en el cielo, Dios le dice, vas a ir a la tierra a cumplir tu propósito. Y en ese momento, María aquí en la tierra estaba recibiendo una visita. Estaba recibiendo la visita del ángel que le dijo, María, vas a concebir un hijo. Y yo me pongo a pensar en la respuesta de María, ¿verdad? En cómo Dios tenía que haberla elegido de manera tan detallada a María y a José, porque, wow, pongámoslo en términos racionales aquí, ¿verdad? En el día a día, tu esposa va a tener un hijo y no es tuyo, pero ella sigue siendo virgen. No digas. Entonces, imaginémonos todas las piezas que habían sido engranadas, una a una, María, José, los sabios que llegaron a visitar a Jesús. Habían tantos personajes, tantas cosas que tenían que pasar en ese día. Y lo más chido de todo es que la Biblia entera habla de esto, no solamente en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un versículo en Isaías 9:6 que habla de Jesús. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La Biblia entera habla de él. Hay un versículo que habla acerca de ¿verdad? Vamos a leer Mateo 1, del 21 al 23.
Este es lo que el ángel le dice a María. Y entonces ese primer versículo que vimos era un versículo que hablaba en Isaías, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero estaba hablando de Jesús. Ahora vamos a leer este que dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay una cosa importante y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Pero cuando Dios habló de Jesús y dijo cuál iba a ser su nombre, a mí a veces me causaba un poco de incertidumbre porque no entendía por qué Emmanuel y si se llama Jesús, Yeshua. Y leyendo un poco, la explicación es que cuando ellos, los hebreos, cuando hablaban de nombres, hablaban de características, y muchas veces esos nombres eran para referir qué era lo que esta persona iba a hacer. Entonces cuando Jesús, cuando en esta parte, cuando hablan de Emmanuel, cuando hablan de Dios con nosotros, Dios está dando un primer mensaje acerca de quién es Jesús. Dios está diciendo: Dios va a habitar entre ustedes. Dios va a estar con ustedes. Eso es lo primero que quiero que sepan de Dios. Eso es lo primero que quiero que sepan de ese niño que les van a nacer, es que Él va a estar con ustedes y es Dios. Y yo digo, wow, qué poderoso. Dios va a estar con nosotros. Pero cuando le habla a María, le dice que le va a poner por nombre Yeshua, Jesús. ¿Y qué significaba Jesús? Jesús significa, Yeshua significa el que salva. Entonces la segunda vez que dice el nombre de Jesús, dice: ok, ya ustedes saben que Dios va a estar con ustedes. Ahora les voy a decir por qué va a estar con ustedes. Porque es el Dios que está con ustedes y Él es el Dios que salva. A mí se me para el pelo cuando leo esas cosas. Porque yo digo, qué perfecto la palabra de Dios. Que cada uno de los versículos tiene tanta sabiduría, tiene tanto que enseñar. Entonces, cuando me puse a pensar, ¿verdad?, en esta historia, yo decía, me daba demasiada tentación de seguir de aquí hasta, ¿verdad?, hasta la resurrección, ¿verdad? Pero eso lo podemos ver en Semana Santa. Pero vamos a quedarnos acá un toque y vamos a ir desmenuzando un poquito más esta historia. Entonces, ese es Jesús y ese es el amor que representa y ese es el dolor del Padre cuando tuvo que irse. Eso es, no es simplemente Dios mandó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, no, es una historia, la mejor historia jamás escrita. Esa es la historia de Jesús y de su nacimiento. Entonces me puse a pensar realmente, si Jesús estuviera acá con nosotros hoy, sentado aquí, y quisiéramos y le dijéramos, hey, ¿no quieres cooperar con un regalito para una de estas campañas? Me pregunto qué nos regalaría. Y entonces pensé que podíamos hablar de los regalos que Jesús nos da en esta Navidad y que tal vez podamos meditar más en los regalos que Jesús tiene para nosotros y que todo lo demás sea un adorno de la Navidad, algo bonito, que tengo un regalo nuevo y que qué rico los tamales y que qué bonito pasar con la familia y con los amigos y qué bonito si puedo ir a la playa, pero que sean adornos. ¿Cuáles son realmente los regalos de la Navidad? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Entonces el primer regalo que vamos a ver es el regalo de amor incondicional y gracia. Eso es lo primero que recibimos de Dios, amor incondicional y gracia. Entonces vamos a leer Juan 3:16. Dice: por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Jesús nos da el regalo más grande y es vida eterna. A su lado, cuando creemos en Él, tenemos acceso a la vida eterna. Y eso cambia por completo el rumbo de la historia.
de la humanidad por completo. Dios nos da esa oportunidad y en nosotros está si recibimos ese regalo o no, porque estos regalos, algo que tienen de particular, es que Dios extiende la mano y los da, pero nosotros podemos recibirlos o quitar la mano y decir no, no quiero. Pero si extendemos la mano recibimos vida eterna, si extendemos la mano recibimos amor incondicional, si extendemos la mano recibimos gracia y perdón por nuestros pecados y nuestra vida cambia por completo. Dios nos ama con un amor incondicional, con un amor eterno, con un amor perfecto. Él nos amó, como estábamos viendo, desde que éramos solo una idea en su cabeza. No existe nada, y la Biblia lo dice, no existe nada en el mundo que nos pueda separar de ese amor. No importa lo que estemos pasando, no importa lo difícil, lo bueno, lo fácil, lo difícil, nada nos separa de ese amor. No hay otro amor más grande que ese, no existe. No hay nadie que nos pueda amar de esa manera. El segundo regalo que vamos a ver está en Romanos 5:13. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí hay 3 regalos, ¿verdad? Esperanza, paz y gozo. Gozo o alegría. Yo creo que muchas veces, sobre todo en estas épocas, pensamos, primero perdemos la paz, ¿verdad? Porque hay demasiadas presas, hay demasiadas actividades, hay demasiados regalos que comprar y uno se empieza a estresar. Aunque tal vez no es un estrés feo, porque igual se siente como festividad, pero sí anda uno en corre-corre, ¿sí o no? ¿Verdad? Por más que uno quiera que no, uno anda corriendo para todo lado. Sin embargo, Dios lo que nos regala es paz, lo que nos regala es esperanza, lo que nos regala es gozo. Nosotros vivimos ahorita en un mundo en el que la gratificación instantánea es demasiado fácil, ¿verdad? O sea, uno quiere algo y es demasiado fácil conseguirlo, todo está al alcance de la mano, la información, los productos, así no estén en el país, hasta los puedes mandar a traer, ¿verdad? Si quieres hablar con una amiga que está en Alemania, la puedes llamar, o sea, todo es demasiado fácil y accesible. Pero no es así con la vida espiritual, ¿verdad? Las cosas no siempre pasan de manera instantánea cuando las pedimos, ¿verdad? Sería increíble que uno pudiera como orar y decir, ok, Dios, quiero un trabajo nuevo, y suena el teléfono y es como, hey, nos llegó tu currículum y queremos contratarte, y ¿verdad? Y uno, wow, muy bien, muy bien. Pero no, las cosas con Dios son procesos. Y Dios no es como un genio en una botella que nos concede deseos. Él tiene discernimiento y sabiduría para darnos las cosas. Y es ahí donde nace esa esperanza y esa paz y ese gozo. Porque nos damos cuenta que esas cosas que podemos recibir de gratificación instantánea no son las que verdaderamente llenan nuestro corazón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en varias etapas de mi vida, que he pensado que hay cosas que me pueden llenar. Ay, es que cuando tenga este trabajo, sí que voy a estar feliz. Y es que cuando este mae me dé pelota, ya mi vida va a funcionar bien. Y es que cuando llegue a ese peso, ya ahí sí me voy a sentir en paz. Y pasan y pienso, ¿y la garantía de esto? No era que yo cuando llegara aquí a estar bien. ¿Qué falta? Y sigue faltando y uno sigue alcanzando cosas y sigue faltando algo más y sigue faltando algo más y uno dice, pero ¿hasta cuándo mi corazón se va a saciar? Y es que lastimosamente nada de eso sacia. Gracias a Dios nada de eso sacia. Porque estamos hechos para saciarnos con Dios. Y es por eso que cuando Él dice, lo que nos va a dar, dice, yo les voy a dar esperanza, yo les voy a dar gozo, les voy a dar alegría, les voy a dar paz, porque eso es lo que ustedes necesitan. Entonces, cuando pensemos en este regalo,
tenemos que saber que nuestra esperanza está puesta en Jesús. Y eso sí es un regalo que no se acaba nunca. Vamos a ver el tercer regalo. El tercer regalo está en Efesios 3, del 20 al 21. Dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Yo cuando me pongo a pensar en frases como estas tan poderosas, ¿verdad? Dice: al que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. Y yo no sé, pero a mí no me cabe en la cabeza esa frase. Él puede hacer más de lo que yo pueda pensar o imaginar o pedir. Sin embargo, muchas veces en mis oraciones es de este tamaño, porque pido como si Dios no fuera ese que puede hacer más de lo que yo puedo imaginar o pedir. Y entonces pido con un poco de mesura y con un poco de cuidado, porque no quiero sobrepasarme, porque de pronto si yo oro porque quiero mejorar mi relación con mi mamá, a Dios no le alcanza el milagro para curar a la gente con cáncer. ¿No les ha pasado que a veces uno siente como que está orando por algo muy pequeño, que hay gente que está pasando por algo más difícil, entonces ¿por qué voy a orar por esto? Que es que Él es el que puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar o pedir. Y a Él no se le gasta su poder. Él es el Dios de los imposibles. Entonces, yo quisiera que en esta Navidad cuando oremos de verdad por las cosas que queremos. Y entonces mi pregunta es: ¿qué es lo que usted quiere esta Navidad? Y no estoy hablando de los zapatos y la cartera y el viaje. No. ¿Qué es lo que usted quiere? Eso que es un anhelo tan grande, tan grande, tan grande en su corazón, que hasta da miedo decirlo en voz alta. Eso, órelo, pídaselo a Dios. Porque ¿saben una cosa? A veces pienso como que, no sé, a mí me da miedo porque a veces cuando estoy orando digo: ay, pero que sea tu voluntad, ¿verdad? Y un día escuché a un pastor decir: ¿usted cree que si esa no es la voluntad de Dios, usted puede hacer algo para que Él diga que sí? Vamos, a Dios no se soborna, ¿verdad? O sea, no es como que uno ora y si no tira como esa línea de pero que sea tu voluntad, entonces Dios dice: ah, no, y espera, es que como no dijo eso, entonces voy a tener que hacer lo que ella dice, ¿verdad? Bueno, está bien. No, Dios no necesita esa línea. Podemos orar con fe, con toda la valentía, por las cosas que pensamos que son los sueños más locos. Orar y decirle a Dios: esto es lo que yo anhelo. Y Él sabe que si esa no es su voluntad, va a decir que no. Y Él sabe que si eso no es lo que nos conviene, no nos lo va a dar. Pero nuestra parte y nuestra responsabilidad es orar y la de Él responder. Sin miedo, oremos, porque Dios es el Dios de los imposibles y ese es un regalo que tenemos, un regalo precioso. Podemos orar con fe, con valentía, con coraje, sabiendo que Dios es un buen Padre y que nos va a dar todo lo que necesitemos, más de lo que imaginemos y más de lo que podamos pedir. El cuarto regalo es el amor al prójimo. Entonces vamos a leer el versículo Juan 13:34. Dice: este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Cuando estaba haciendo esto pensé que tanto el amor al prójimo suena más como una responsabilidad y menos como un regalo, ¿verdad? Pero es que uno a veces también es el prójimo, ¿verdad? A quien la gente está amando o no amando. Y la forma en la que nosotros amamos también es el regalo de alguien más. Entonces, creo que es importante que cuando leamos esto nos demos cuenta que sí es un regalo el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque hay
una promesa muy linda ahí. Dios dice, como yo los he amado, ámense. Entonces quiere decir que estamos diseñados para primero recibir el amor de Dios, para poder amarnos los unos a los otros. Y cuando uno ama a la gente con su amor humano, las fuerzas no le alcanzan. Pero cuando uno ama a la gente con el amor de Dios, hay gracia, hay perdón, hay sabiduría, hay consejo, hay apoyo, hay familia, hay comunidad. Hay un brazo que se extiende más allá de nuestros recursos porque sabemos que podemos apoyarnos los unos a los otros. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios que nace de nuestro espíritu para dar a la gente cambia nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros trabajos, nuestras relaciones interpersonales. Es un regalo hermoso. Es un regalo que que si vivimos en un entorno en que todos queremos darnos este regalo, wow, nuestras comunidades y nuestros países enteros cambiarían. Dios nos dio ese regalo. Toma, aquí está mi amor. Ahora vaya, ame, vaya de lo que sobreabunda en su corazón. Pero entonces, ¿a dónde recibimos eso? En la presencia de Dios. Tenemos que estar con Él, relacionarnos con Él, porque si no, no alcanza. El amor al prójimo es de las cosas más cansadas que podemos hacer solos, pero de las más edificantes si las hacemos de la mano de Dios. Voy a decirlo otra vez porque quiero que se lo lleven de verdad cuando estén con sus familias. El amor al prójimo es lo más cansado que podemos hacer solas, pero es lo más edificante que podemos hacer de la mano de Dios. El regalo número 5, es la luz del mundo. Y vamos a leer Juan 8:12. Dice, una vez que Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguido de eso, vamos a leer Mateo 5:16. Dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, Jesús dice que Él es la luz del mundo y que si lo seguimos, tendremos luz de vida. Pero después nos dice, pero ustedes son la luz del mundo. La luz que les voy a dar no es para ustedes. La luz que les voy a dar trae vida a sus corazones, pero trae salvación a quienes los rodean. Entonces, esa luz, háganla brillar a donde quiera que vayan, porque cuando esa luz brille, mi nombre es exaltado. Porque cuando esa luz brilla, corazones son transformados. Porque cuando esa luz brilla, vidas son salvadas. Entonces, aquí está otro regalo, luz. Veamos qué lindo, ¿verdad? Cuando hablamos del amor al prójimo es, como yo los he amado, aquí está el regalo, mi amor, ahora vaya y ame. De la misma manera, aquí está, yo soy luz, te doy luz, vaya y dé luz. Entonces si vemos la tendencia, Dios siempre es el que extiende la mano primero. Dios es el que da amor incondicional, Dios es el que da gracia, Dios es el que da paz, Dios es el que da gozo, Dios es el que da alegría, Dios es el que da luz, Dios es el que da amor para dar al prójimo. Empieza en Él es la fuente. Pero después dice, con eso que has recibido, anda y sé luz. Y creo que es de las cosas más lindas, porque quiere decir que con Él siempre vamos a recibir algo para dar. Siempre vamos a tener las manos llenas para dar. Y vamos a ver el último regalo. Y el último regalo es uno de los versículos que ya leímos, que es el de Emanuel. Vamos a volverlo a leer. Es Mateo 1. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. A mí, bueno, no sé, seguramente es que ando muy, muy sensible en esta época porque Jesús es la razón de la ocasión, ¿verdad? Pero yo leo eso y yo digo, ok, le va a poner por nombre. Ahí mismo está el nombre de Jesús implícito también, porque, ¿verdad? Al principio vimos que Jesús significaba el que salva, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Porque Él salvará a su pueblo. Entonces, Él está diciendo que es Emanuel para decirnos que va a estar con nosotros, pero ya estaba asomándose Yeshua, el que salva. Es impresionante, ese es Dios. Y entonces dice que le va a poner por nombre Emanuel, ¿verdad? El que está con nosotros. Y entonces me pongo a pensar cuántas veces en estas épocas nos podemos sentir solas. Algunos tenemos familias lindísimas, que tal vez tienen un montón de tradiciones en Navidad y que pasan juntos Año Nuevo, ¿verdad? Mi mejor amiga, por ejemplo, en fin de año, Dios guarde faltar a su casa porque toda la familia se reúne y hacen juegos de pólvora y bailongo y karaoke, y, ¿verdad? Y oran juntos y divino. En mi casa se acuestan como a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, tenemos diversos tipos de familias y algunas veces nos sentimos solos. Pero Jesús dice, yo soy tu perfecta compañía. Yo soy. Yo vine para estar con ustedes y habito en cada uno de sus corazones. Yo soy su perfecta compañía. Entonces en esta Navidad quisiera que pensáramos en estas cosas, en que no estamos solas, en que Dios realmente es el que satisface lo más profundo de nuestros corazones y que Jesús, cuando dio su vida en la cruz, lo hizo por amor, pero un amor que tenemos que aprender a valorar y a sentir todos los días. No un amor que está escrito en una Biblia, no, un amor que transforma nuestro corazón desde lo más profundo y que informa todas nuestras decisiones. La Navidad no se trata de la parte comercial, no se trata de los regalos, no se trata de ni siquiera de lo lindo que se pasa con la familia y con los amigos en las cenas que hacemos. Se trata es de Jesús y de concientizarnos el regalo tan grande que Él es, porque Él es el primer regalo y todo esto son regalos que Él nos da, pero el regalo primero es Él. Entonces, antes de cerrar, quiero hacer algo. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en Jesús, no nos damos cuenta lo que Él significa, lo que Él es. Y quiero leerles algunos nombres de Jesús en la Biblia. Entonces, les voy a pedir que cierren los ojos y quiero que escuchen nada más estas características de Jesús. Estos son nombres de Dios en la Biblia. Entonces les voy a ir leyendo. Algunos les voy a decir el nombre en el lenguaje original porque nada más me encantan cómo suenan y entonces se los voy a ir diciendo y les voy a ir diciendo qué significa. Pero entonces quiero que lo escuchen. Después los vamos a poner tal vez en Facebook para que los puedan tener y orar con ellos también. Pero quiero que en este momento nada más lo reciban, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Jesús realmente? Emanuel, Dios conmigo. Yeshua, el que salva. Adonai, mi gran Señor. Elohim, el Creador Todopoderoso. Eloham, el Dios eterno. El Roi, el Dios que me ve. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios suficiente. Jehová Jireh, el Señor que provee. Jehová Nisí, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Roí, el Señor es mi pastor. Jehová Shabaot,
el Señor de los ejércitos, Jehová Shalom, Señor de paz, príncipe de paz. Él es el Todopoderoso, es el intercesor, el Alfa y el Omega, el sacrificio por nuestros pecados, el autor de la vida, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Él es autor de la salvación, principio y fin, único y bendito, pan de Dios, pan de vida, piedra angular, pastor supremo, creador, el Cristo, el libertador, vida eterna, Padre eterno, puerta, testigo fiel, primogénito de la resurrección, el buen pastor, sumo sacerdote, la verdad, la vida, la esperanza, Rey eterno, el Cordero. Él es la piedra viva, Él es el león de Judá, Él es todo lo que necesitamos en esta Navidad. Adoremos. Voy a orar antes de cerrar y Padre, nada más te damos gracias porque eres realmente lo que necesitamos en esta Navidad. Si sentís que tenés algo por qué orar y te gustaría pasar acá adelante, puedes hacerlo con toda libertad. Y habrán chicas que estén listas para orar con vos. No sé qué está pasando por tu corazón en esta Navidad, cómo te preparas para el fin de año, pero si hay algo que te está cargando, puedes venir y depositarlo en las manos de aquel que puede darte más de lo que puedes imaginar o pedir. Así que te invitamos a ponerte de pie para que adoremos, y te quiero invitar también a que si estás con alguna necesidad o algo que quieres orar, que puedas venir adelante, y nos encantaría orar con vos. Adoremos. Eres quien tú dices ser, eres un buen padre, eres quien tú dices ser, eres un buen padre, un buen padre. Los errores del pasado